Hola, mi nombre es Jessica Lorena Chimonja del grado 1101 y en este video les voy a hablar de las funciones continuas, funciones evitables y funciones esenciales. Una función es continua en un intervalo abierto o unión de intervalos abiertos si es continua en cada punto de ese conjunto. Decimos que fx es continuo en AB si fx es continua en x e AB. En este caso nos están pidiendo hallar el valor del intervalo cuando una función es continua. Entonces vamos a desarrollarlo. Pasamos la parte de abajo y la igualamos a 0, porque cuando termina en 0, entonces no va a ser continua. Entonces vamos a factorizar de manera común, abriendo dos paréntesis, x por x menos 4 y menos 5. Entonces cada factor se iguala a 0. Este es el primero y este ahí, ya, un poco, y este es el segundo. Vamos a despejar. El 4 que está restando pasaría a sumando, y aquí el 5 que está restando pasaría a sumando. Entonces estos serían los puntos de discontinuidad, porque te queda una división entre 0 y la división entre 0 no existe. Una función presenta discontinuidad evitable en un punto A si existe límite en el punto, pero la función en ese punto fa tiene un valor distinto o no existe. En este segundo ejercicio nos pide comprobar que fx tiene una discontinuidad evitable. Entonces vamos a desarrollarlo. Lo siguiente que hago es igualar a 0. Entonces x menos 1 igual 0 y x igual 1. El 1 me permite afirmar que el dominio de mi función f van a ser todos los números reales excepto el 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la función 1 no existe. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tiende a 1. Entonces, x menos 1. Entonces, lo siguiente es sustituir 3 menos 1, 1 menos 1. Obtendríamos 0 dividido entre 0, que esto no existe. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Factorizando. Entonces, el límite es menos 1. Y aquí puedo seguir factorizando. Entonces vamos a seguir en este lado. Entonces seguimos. Menos 1, paréntesis, x menos 1. Y abajo me queda x menos 1. Tachamos el x menos 1, el x menos 1. Lo siguiente que haremos es simplificar y con un resultado eliminaremos la indeterminación. Entonces igual el límite cuando x tiende a 1, x por más paréntesis x más 1, cierro paréntesis. Entonces si sustituyo la x tengo 1 por 1 más 1 y esto vale a 2. Entonces podemos decir que el f(1) no existe, pero el límite 2 sí, y por tanto cumple la función de definición de discontinuidad evitable. Una función de una variable real es una relación de dependencia entre una variable dependiente de y
y una variable independiente de x. Generalmente, para cada valor de la variable independiente x, solo se corresponde un único valor de la variable dependiente y. Tenemos la siguiente función: f de x igual a x al cuadrado más 1 si la x es menor a 3. Entonces vamos a calcular los límites laterales cuando x tiende a ser igual a 3 para ver si esta se cumple ser continua o no. Entonces, 3 x al cuadrado más 1. Si sustituimos, quedaría 3 al cuadrado más 1 son 10. Y ahora vamos a calcular el límite. Ahí. Este límite no existe porque no está definida la función x de f en esa rama. Entonces pues, no la podemos calcular. Entonces, si tenemos f3 igual 9 más 1 son 10. Y como no existe uno de los dos límites calculados, decimos que la función f(x) en x3 presenta una discontinuidad del tipo esencial.